ahora sí, doctora Norela, nuevamente le doy una cordial bienvenida a este gran lanzamiento de nuestro plan de capacitación para el abordaje integral de los trastornos metabólicos en mujeres en embarazo. La doctora Norela es médica y cirujana, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Metropolitana, magíster en inmunología de la reproducción de Harvard Medical School, diplomado en otoxicología de la Universidad del Norte, es presidente de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico, actual vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo Atlántico. Doctora Norela, cordial bienvenida. Así que les recuerdo nuevamente, todos permanecer con su micrófono en silencio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado la Fundación Vida Nueva a todo el grupo de profesionales que de una y otra manera tratamos de cambiar la visión y el manejo de la paciente embarazada. En la tarde de hoy vamos a darle inicio a lo que es el abordaje de los trastornos hipertensivos del embarazo como una estrategia para reducir la mortalidad materna, como capacitación para capacitadores, como dijo el doctor Carlos y el doctor Humberto. Es así, tratamos de cambiar la visión de cómo debemos tratar a la mujer gestante. Entonces, lo importante es que nosotros cuidemos el binomio madre-hijo. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud, en este caso los médicos, y en donde haya la oportunidad también los obstetras. Tenemos que hay una crisis de salud pública en nuestro país, porque nos vemos abordados a que las muertes maternas en Colombia tienen un 35% de presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros lo comparamos con los países desarrollados, la mortalidad en nuestro país es 9 veces más que en estos países donde es de un 2, un 3%, y nosotros tenemos un 35%. Esto nos está indicando a nosotros que cada vez tenemos que trabajar más en pos de la materna. Este espacio que nos está brindando la Fundación Vida Nueva para todos los profesionales que están conectados en la tarde de hoy y con el fin de nosotros poder disminuir este porcentaje, porque realmente es un problema de salud pública. Causa principal, la preeclampsia. Parece mentira, pero es evitable, pero a pesar de ser evitable, en algunas ocasiones lleva a la muerte materna. Dentro de la vigilancia crítica del Instituto Nacional de Salud, que ha tenido la tendencia del 24 al 26 para reducir la mortalidad en general, vemos que todavía nos falta por trabajar bastante, por estudiar también, y que nos permita bajar este porcentaje. Pero miren ustedes cómo la meta, pues, la meta real sería 0 muertes maternas por causas evitables. Y todos y cada uno de los que están conectados, los que están presentes acá en la sala, es la pieza clave. La pieza clave es todos nosotros, que si nos capacitamos, que realmente podemos llegar a esa meta que sería lo ideal, que no se presentaran muertes maternas. Y no aceptamos excusas frente a la seguridad materna. Atribuimos nuestro éxito a este rigor intransigente. Un control prenatal a tiempo es el mejor regalo de salud que le podemos ofrecer a nuestra materna. Pero vemos cómo
epidemiológicamente la prevalencia es un 6 al 12%. Entonces vemos que los países desarrollados es un 2 al 3%. ¿Cuáles son esos factores de riesgo locales que nos llevan a tener este porcentaje? Alta incidencia en mujeres jóvenes. Nosotros tenemos pacientes que desde los 12 años ya están embarazadas y son primigestantes. Esto no, de entrada, por su edad, ya es un alto riesgo de riesgo. Y la tendencia que hay actualmente en el 2026 es que la materna es tardía, ya tiene una edad avanzada. Asociado a esto están las enfermedades cardiometabólicas. Entonces esto nos aumenta el riesgo, nos aumenta la mortalidad materna. Las barreras, hay una detección tardía en las zonas rurales. Somos conscientes que en estas zonas es difícil el acceso a la atención médica oportuna. Y eso también es algo que debemos trabajar y que por eso estamos en la tarde de hoy haciendo esta capacitación. Y la vulnerabilidad social, que es un problema que está en todo el país. Entonces, ¿qué pasa con la morbilidad materna extrema? Tenemos los factores maternos que nos aumentan los ingresos a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque esta materna entra con una falla multiorgánica y uno de los síndromes principales es el síndrome de Helen. Y esto nos impacta al bebé. A nivel perinatal, nos está llevando a partos prematuros. Al estar ella en una unidad de cuidados intensivos, también hace que su bebé, naciendo de manera prematura, esté también en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Se asocia muchísimo la restricción de crecimiento intrauterino. Claro, porque ahora que veamos la patología, cómo es la fisiopatología de la enfermedad, entenderemos por qué este niño se queda en peso y talla. Y esto aumenta también la mortalidad perinatal. Tenemos que hay una implementación desigual de profilaxis con respecto a lo que es el manejo de la aspirina y del calcio, que es de fácil acceso, pero que no se implementa de manera adecuada. Entonces vemos que en trastornos hipertensivos el tiempo es vida. Su rapidez en el diagnóstico define el futuro de una familia y la urgencia no es un pánico, realmente es una preparación que debemos tener para poder reaccionar de manera oportuna. Entonces, dentro de la fisiología está la parte del embarazo normal, el sistema cardiovascular aumenta el volumen, la vasodilatación, es un vaso elástico, un vaso que la sangre fluye de manera adecuada, y a nivel renal hay un aumento de la expresión de sodio, las hormonas vasodilatadoras como son per se el estrógeno y la progesterona liberadas por la placenta. Pero resulta que dentro de la hipertensión inducida por el embarazo empieza una disfunción endotelial a nivel central del vaso. Hay un desequilibrio entre la vasoconstricción y vasodilatación, y en este caso es una vasoconstricción. El vaso se va cerrando y aumenta la resistencia vascular, generando la hipertensión. Entonces, esta invasión del tromboblasto que se da entre las 0 y las 20 semanas, vemos cómo hacia la izquierda hay una baja resistencia de la sangre con alto flujo, pasa de una manera adecuada. Pero ya cuando nosotros estamos ante la hipertensión inducida por el embarazo, vemos cómo ese vaso se va cerrando, ese vaso se estrecha, el flujo se disminuye, hay una alta resistencia y eso genera una isquemia placentaria. Esa isquemia útero-placentaria lleva la hipoxia en la placenta que desencadena toda la cascada patológica. Y esa función endotelial sistémica sí progresa cuando tiene más de 20 semanas. Vemos cómo se liberan factores angiogénicos. Hay un bloqueo de los factores de crecimiento vascular y se da la endoteliosis.
que es la inflamación generalizada del vaso. Esa placenta isquémica nos lleva a que haya un bebé con un crecimiento fetal restringido. Y eso nos aumenta a que él puede ubicarse. Entonces, miren la importancia de que esta fisiopatología de la vasoconstricción sistémica, ¿a qué nos lleva? A la hipertensión y daño de los órganos. Entonces, miren, aquí vemos cómo es el vaso a nivel de la placenta, del lado del círculo A, cómo es un vaso normal con sus arterias, el vaso en la arteria con las arterias espirales, la parte del músculo, y tiene una baja resistencia. Entonces, el mecanismo son las células de trofoblastos no invaden profundamente las arterias espirales y los vasos permanecen. Los vasos van a permanecer estrechos, no van a estar haciendo una alta resistencia como ocurre cuando ya tenemos un hipercrecimiento del trofoblasto, un músculo y también crecido y denso que nos estrecha el vaso sanguíneo. Hay una alta resistencia, isquemia uteroplacentaria y una hipoxia relativa ante cualquier síntoma clínico. Entonces, vemos que la respuesta sistémica ya en las que tienen más de 20 semanas está el desbalance de los factores angiogénicos. Entonces, están disminuidos los factores angiogénicos de la tirosinquinasa y los otros factores angiogénicos se elevan. Entonces, ese desbalance hace que nosotros nos favorezcan que el vaso se estreche. ¿Qué órganos se nos afectan? Obviamente la placenta, el cerebro, porque hay un edema cerebral, el riñón con liberación de proteínas y el hígado, donde hay una severa inflamación. Entonces, la placenta isquémica libera factores tóxicos que causan daño endotelial sistémico e inflamación generalizada. Entonces, si vamos a ver lo que es el estrés oxidativo y la parte inmunológica, vemos como todo este exceso de todos estos factores oxidativos versus defensa antioxidantes baja nos van dañando todo lo que es la célula per se. Hay activación inapropiada ante antígenos fetales con inflamación exacerbada y genéticamente vemos como hay polimorfismo que afecta la función endotelial. Ahora, este cuadro es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una materna o una mujer que se quiere embarazar, esa mujer hace una cosa que se llama consulta preconcepcional para ella saber cómo está. Y si ella es hipertensa crónica, es explicarle que en el momento en que salga embarazada, ella tiene que cambiar su antihipertensivo. Ella no puede suspender el antihipertensivo que viene tomando, sino que simplemente lo cambia. ¿Por qué? Porque ella ya entra con una patología a su gestación, como es la hipertensión crónica, y que hay algunas pacientes ni siquiera están enteradas de que son hipertensas, pero antes de las 20 semanas se les hace el diagnóstico y sabemos que estamos ante una hipertensión crónica preexistente. Pero ella después de las 20 semanas puede tener también la presión alta, pero ¿cuál es la diferencia? Ella no está liberando proteínas a nivel renal. Entonces, está la hipertensa crónica antes de 20, está la hipertensión estacional mayor de 20 semanas. ¿Cuándo se nos vuelve preeclampsia? Cuando a esta paciente hipertensa que tiene más de 20 semanas, le hacemos el examen de proteínas y tiene proteínas, eliminándolas a través de su sistema renal, lo que nos está indicando que hay un daño renal. Y la paciente hipertensa crónica puede hacer una preeclampsia sobrelevada. ¿Por qué? Porque ella viene con su trastorno vascular y en el momento en que ella empiece a eliminar proteínas a nivel renal, estamos ante una preeclampsia. Entonces, son los pilares fundamentales del diagnóstico cuando estamos
frente a la paciente gestante. Entonces, medir con precisión, hacer una buena medición de la presión arterial para poder actuar con decisión. Cada milímetro de mercurio cuenta para salvar 2 vidas. Exactitud técnica es la base de la supervivencia. Entonces, miren cómo el umbral de las 20 semanas. Preembarazo, inicio, menos de 20 semanas, hipertensión crónica que va cursa durante toda su gestación hasta el posparto. Y ella va a seguir siendo hipertensa crónica, ella tiene su bebé y ella seguirá. Le cambiamos el antihipertensivo que estaba tomando durante su gestación y le ponemos el que ella venía tomando, después de que ya queda desembarazada. Entonces, esta es la hipertensión crónica y ella de las 20 semanas y persiste mayor de 12 semanas postparto. Ella es hipertensa. Está la hipertensión gestacional, como dijimos, después de las 20 semanas sin proteinuria y desaparece después del parto. Los criterios ya los conocemos. Una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, entonces toma como intervalo de 4 horas de diferencia, nos da el criterio para decir que hay una presión arterial elevada. Entonces, esta hipertensión en el mayor de las 60 semanas, como dijimos, ¿cuándo se nos vuelve preeclámptica? Cuando ella está eliminando proteínas. ¿Cuántas de proteínas en orina en 24 horas? Mayor o igual a 300 miligramos. Ese es el gol estándar para yo corroborar realmente que estoy ante una paciente preeclámptica. O algo más sencillo, una relación proteinuria-creatinuria, donde sea mayor o igual a 0.3. ¿Qué pasa? Que ahí están los órganos blancos, los órganos a nivel vascular, la trombocitopenia con menor de 100.000 células por milímetro cúbico. Hay una insuficiencia renal con una creatinina mayor a 1.1, daño hepático con transaminasa, donde el valor se eleva 2 o más, edema pulmonar y síntomas cerebrales o visuales. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no nos ponemos alerta, se nos complica la preeclampsia. Si esta presión es mayor de 160, la sistólica, y mayor de 110, la diastólica, estamos ante una crisis hipertensiva, donde a esta paciente se le debe hacer un manejo inmediato y en lo posible, si ella está teniendo alteraciones visuales, ella está con nosotros decimos una cefalea en casa, ella siente un dolor encima de su cabeza, pero que no se le quita, con nada que le pongan lo que sea, no se le quita. Está a nivel respiratorio haciendo un edema pulmonar, o a nivel renal con una insuficiencia renal progresiva o hematológica con una trombocitopenia o hemólisis. Esta paciente debe tener una atención inmediata y debe ser ingresada a una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque la vigilancia de ella debe ser estricta, o sea, debe estar monitorizada para poder ayudarla y evitar las consecuencias a nivel de su gestación y o sea, de su bebé. Entonces, miren los criterios de severidad. Presiones mayores o iguales a 160 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Los síntomas neurológicos, como dije, una cefalea intensa, alteraciones visuales, ella ve puntos negros, que así lo define, estoy viendo como cucullitos y puntos negros. A nivel gástrico, epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho. Y en los laboratorios, creatinina elevada mayor a 1.1 miligramos por decilitro, la trombocitopenia menor a 100.000 células por milímetro cúbico y la elevación de las enzimas hepáticas. Ya con esto, ya cualquiera de estos, con uno solo, miren, nada más con que le diga a uno, tengo dolor de cabeza que no se me quita y le encontramos la presión, no debemos dar más vueltas. Es una paciente que debe ingresar a una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Por esto. Porque resulta que si nosotros no la atendemos de manera inmediata, tenemos las dos consecuencias no graves sino gravísimas, que se nos puede morir la materna. El síndrome de Gel. ¿Qué es Gel? La H es hemólisis, una hemólisis masiva, todos los vasos se
se revientan y empieza el daño hepático, las enzimas hepáticas elevadas y las plaquetas empiezan a bajar, empieza el sangrado, hacen la trombocitopenia. Entonces, esto y el síntoma generalmente es el dolor en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Ya, estamos ante un síndrome de G, pero ella se nos puede complicar de una preeclampsia, se nos convirtió en una eclampsia. ¿Cuándo? Cuando empieza a convulsionar. Entonces, todas estas dos definitivamente son las complicaciones más grandes que tenemos y la que nos lleva a que se nos puede morir la madre. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Si ya ella está en el momento del parto, el pico de riesgo de preeclampsia, posparto y eclampsia está dado y esto está estudiado en las primeras 48 horas después de que ella nace el bebé. Si ella no la tiene, pero si ella se le presenta, por eso está en rojo, porque es que ahí es donde más tenemos que cuidarla. Ahí es donde más se nos puede presentar las complicaciones. Y por eso es que, por norma y por las leyes estatales, es que esa materna debe permanecer hospitalizada 2 días después de que ha tenido su bebé. ¿Por qué? Para evitar esto, más si tiene el trastorno hipertensivo del bebé. Entonces, hasta la semana 6 hay una ventana de presentación tardía, pero también existe. Entonces, uno le da una serie de recomendaciones en la materna para que cualquiera de los signos de los que hablamos que tenga inmediatamente se regrese a la institución hospitalaria donde fue atendido. Y puede haber los daños a largo plazo, el riesgo cardiovascular aumentado, con una mayor incidencia de que quede hipertensa crónica, si no lo era, o que tenga enfermedades cerebrovasculares, dadas por la historia del trastorno hipertensivo del embarazo, lo cual, miren que el puerperio es súper importante. A veces la gente cree que ya tuvo el bebé y ya no pasó más nada, y resulta que no es así. Nosotros tenemos que vigilar esta materna en estos tiempos críticos los 2 primeros días. Hasta la semana 6, cualquiera de los síntomas presentes se tiene que reducir. Y lo otro son las consecuencias que deja el trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo y determinantes? Dijimos la nueva epidemia, la obesidad, el sedentarismo nos está llevando a que nuestras maternas ya llegan obesas a embarazar y se embarazan. Y la tendencia que como las mujeres, sobre todo las que ya están estudiadas, profesionales, no quieren tener hijos, entonces los tienen después de la ventana que nosotros decimos ventana donde ella es fértil, entre 25 y 35 años. Ya mayor de 35 ya se nos volvió una materna tardía con edad avanzada que nos aumenta el riesgo. Y la parte demográfica, las pymes están en sus edades extremas, como les dije, tenemos entre 12 y 14 y mayores de 38, 40, 45 años. Un nivel socioeconómico bajo que le impide alimentarse bien y tener todas las condiciones adecuadas para el control prenatal a la cual ella debe tener. Condiciones médicas, patologías de base, la diabetes, la resistencia a insulina, la nefropatía, que tenga también hipertensión crónica. Y dentro de todo su historial, como dijo el antecedente personal, familiar de preeclampsia. Si su hermana te dio preeclampsia, tiene un 35% de posibilidades de que a ella también le dé. Me parece muy importante saber si dentro del contexto familiar alguien cercano, madre, hermana, le dio preeclampsia. Entonces, miren cómo es la vigilancia. La vigilancia constituye la prevención. Ya esto lo habíamos hablado. El parto, 48 horas el periodo crítico, 6 semanas que puede haber preeclampsia tardía y a futuro los riesgos que quedan, le quedan las secuelas de todo este trastorno. Prevención, el uso de las clínicas, poblaciones de riesgo y capacitar para detectar a tiempo, capacitar para salvar vidas. No olvidemos que esto lo estamos haciendo porque esto no solamente se salva a la mamá, sino también a su hijo. Entonces, una detección oportuna en un futuro seguro. La detección temprana de la hipertensión es el primer paso hacia un parto seguro. Su vigilancia es el escudo de la madre. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Norela, por tan valiosa información que sin duda alguna contribuye a nuestros objetivos de este plan de capacitación. Sé que de pronto han podido surgir muchas dudas, preguntas e inquietudes frente a esta primera ponencia. Para esto, voy a agradecerles que en el chat puedan ir colocando esas inquietudes para que la doctora Norela vaya solucionando. Bueno, recordarles que todo este programa de capacitación está dividido en subtemas. Este primer tema que desarrolló la doctora Norela, que fue las generalidades, lo que es la prevalencia, el diagnóstico y los factores de riesgo, están todos en el protocolo que al final del plan de capacitación va a estar dentro del kit de vida nueva que le vamos a entregar junto con todas las herramientas y los algoritmos que construimos desde el grupo desarrollador. Queremos decirle que este primer módulo contuvo este tema, pero ya en los próximos la doctora va a abordar lo que es el manejo. En el tercer subtema de ella va a ser lo que es la crisis y en el último lo que es el código azul. Entonces, esto fue el principio, las generalidades y la primera parte. Tratamos de desglosar los temas de esta manera y luego abordar la red estacional para no recargarlo porque sabemos que la virtualidad nos puede conducir a esa sobrecarga de información. Entonces, antes de pasar al tema de diabetes gestacional, que es el segundo tema que nos aborda en el día de hoy, vamos a hacer un pretest con una metodología. Entonces, ahí en el chat van a colgar un link y con ese link es que van a contestar y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir abordando cómo están los conocimientos, saber en qué vamos a enfatizar y de pronto cuáles van a ser nuestras metas del éxito de este programa. Entonces, ahí van a ir colgando y ahí van saliendo los resultados. Gracias, doctora. Bueno, por acá tengo dos preguntas. Por acá en el chat dicen, hola, una duda. ¿Qué pasa si la presión arterial no es mayor de 140 sistólica, pero está entre 130 a 140? ¿Qué recomendaciones hay? Bueno, mira, es súper importante la pregunta que acaban de plantear por esto. A veces no tenemos claro o no tenemos pendiente la primera presión que ella tuvo. Porque hay pacientes que manejan presiones de 90 a 60. Pero si a mí se me sube 30 milímetros de mercurio, la sistólica, o se me sube 40 milímetros de mercurio en la diastólica, yo estoy ante una paciente que ya es hipertensa. Con eso te estoy contestando de que si tiene ya 130 y conoces que ya tenía 90, al subírsele 40 milímetros de mercurio ya puedes empezar a clasificarle con un trastorno hipertensivo de esa. Si tienes la basal de ella inicial y luego ves que va subiendo en milímetros de mercurio entre 30 y 40, la puedes clasificar como trastorno hipertensivo del embarazo. Gracias, doctora Norela. Por acá también tenemos otra pregunta y dice, bueno, es la misma.